Buenos días y feliz domingo. Estamos en una serie de la epístola a los romanos y esta semana vamos a ver capítulo 9 del libro de los romanos, que es una semerenda obra llena de información que nos sirve para los que estamos en el nuevo pacto. Vamos a declarar que tenemos espíritu de revelación y de entendimiento para esta lectura y lo que vamos a estudiar hoy. Con la guianza del Espíritu Santo, Señor, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para entender lo que eran grandes misterios, pero ahora ha sido revelado a tus hijos, Señor, tu perfecta voluntad y tu gran gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, voy a leer el principio del capítulo 9, donde tenemos un gran lamento del apóstol Pablo cuando está refiriendo a los que reciben este mensaje. Y dice, Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Muy bien. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Entonces Pablo inicia esto dando a entender que Dios tiene un plan, Dios tiene una elección soberana, donde realmente es la persona que elige recibir y entrar en este pacto con Dios. Pablo está lamentando de que muchos judíos de su época rechazaron esta oferta de Dios y lo entristece mucho. Ahora bien, en el versículo 6 a 9 vamos a ver esa aclaración. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces, tenemos el acontecimiento de Abraham que tiene la promesa que va a tener un hijo contra esperanza, contra las leyes naturales, con su esposa Sara, y que ese hijo, aunque para la ciencia moderna y la gente de esa época sabían que era imposible que Sara quedaba embarazada. Entonces, Abraham comete el gran error, ¿verdad? Y se acuesta con una de sus criadas y tiene su primer hijo, que es Ismael. Y echan fuera a Ismael, ¿verdad? Y después viene la promesa, el hijo de la promesa, que es el hijo de la fe, que es Isaac. Y estamos viendo que Pablo está usando una técnica muy interesante aquí, un paradigma donde él da la metáfora de, igual que Abraham, con su primer hijo Ismael, no es el que herede la promesa viene a Isaac y la descendencia es por medio de Isaac. Ese es el verdadero Israel. Y está enseñando de lo que pasa en la época de Cristo. Es que los judíos que rechazan a Cristo, que no quieren el cambio que es de fe,
que un nuevo pacto que viene por medio del Mesías, Jesucristo, son comparables con Ismael. Y que los que reciben el Mesías, esos sí entran en el nuevo pacto, el verdadero Israel, que es por medio de Isaac. Entonces él está usando esta figura para demostrar algo que está pasando en su época, refiriéndose a Abraham, donde Abraham viene como símbolo de Dios Padre, ¿verdad? Isaac es como una figura de tal vez Jesucristo, que el que recibe a Jesucristo, el que se cumple como Isaac, eso ya es por la promesa. Esa sí es por fe. Y todo en el nuevo pacto es por fe. Ya eso lo hemos hablado bastante durante este curso. Entonces, vemos que el verdadero Israel ya no es Israel el país. Las cosas a nivel nacional, a nivel físico, son del viejo pacto, pero en el nuevo pacto de Jesucristo, las cosas verdaderamente tienen significado espiritual. El que entra en el nuevo pacto, el que es del verdadero Israel, vendrá de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. La palabra lo dice más adelante. Tal vez uno lo puede buscar en Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, y fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieron o hicieron algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y ahí sí está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Pero recordamos que Dios es omnipotente, pero también es omnisciente y omnipresente. Dios ya sabe que Esaú va a vender su primogenitura como adulto, como un hombre con perfecto conocimiento, como está despreciando lo que Dios le ha dado y dejándolo para Jacob, vendiéndolo a Jacob por un plato, una sopa o un guiso o un plato de lentejas, despreciando lo sagrado que es la primogenitura y la importancia que tiene en la genealogía, el linaje judío. Entonces, algunas personas han torcido esta clemencia de Dios, esta misericordia de Dios, para decir que Dios escoge las personas, pero lo hace, ¿verdad?, como que al azar. No, o a su gusto. No, Dios está viendo el corazón de la persona. Dios ya conoce los actos que va a cometer si es que sigue ese camino. Sabe las intenciones del corazón, dice la palabra. El Espíritu escudriña las intenciones del corazón del hombre, y Dios es Espíritu. Y sabe quién le conviene ser heredero. Sabe quién le conviene aquí, con esta linaje que estamos viendo del pueblo de Dios, que somos nosotros, todos los que creemos ahora, cómo Dios sabe y hace su llamado a los que le van a responder, a los que van a apreciar, a los que van a servirle. Y esto es muy importante, porque viene un texto donde muchas personas malinterpretan, porque la escritura le dice al faraón,
te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí está citando en Romanos, y creo que tal vez hay una mención en Hebreos y ciertamente en Génesis, ¿verdad? La gente dice que Dios como que provocó a Faraón. No, las circunstancias que rodearon a Faraón, las pruebas, lo que pasaron al pueblo de Egipto por desobedecer y retar a Dios y vetar al pueblo de Dios en cautiverio, Israel, provocaron y sacaron a la luz la mala intención en el corazón de Faraón. Dios da libre albedrío a todo ser humano. Cada hombre y mujer es libre para escoger su destino. Dios no interfiere en su destino, pero Dios saca a la luz. Por llamar así, Dios provoca que las personas demuestran de qué son, para que sea clara, que vean las represalias o que vean las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Muy bien. Pero tú me dirás en el 19, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso no le dirá la olla al barro, al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especial y otras para fines ordinarios? Dios hace la humanidad. Ciertamente, Dios creó todo, pero el hombre es libre para escoger su destino. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Israel, ¿verdad? Me llamaré mi amado al que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para todo ser humano que quiera recibir esta gran bendición, esta gracia preciosa. Isaías, por su parte, proclama respeto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, como el remanente solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Y recordamos cuando vemos la palabra tierra, probablemente es la palabra G en el griego, que significa la tierra de Israel. Y ciertamente se cumplió una sentencia sobre Israel en la primera generación después de Jesús, ¿verdad? Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareciéramos a Gomorra. Israel reconoce que estaba en desobediencia, bueno, las autoridades principalmente, el fariseísmo, ¿verdad? Los saduceos, los que eran los que manejaban al pueblo, estaban en desobediencia, tergiversando la ley y llevándolo a un extremo, y perdió la ley su verdadero propósito, que era solo realmente demostrar la inutilidad del ser humano y demostrar que el ser humano no puede cumplir, no puede agradar a Dios por solo su propio esfuerzo. Que Dios mismo quiso intervenir y Dios mismo quiso salvar a todos
y darnos esperanza y una nueva vida que es espiritual por medio de Jesucristo, con esa, llamémosle esa infusión, ese nuevo nacimiento en el Espíritu por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde tomamos vida nueva, donde nos convertimos en espíritus vivificantes, ya no solo almas vivas. Gloria a Dios por esto. Entonces, en el capítulo 9 seguimos entonces con una conclusión aquí en el 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justificación de nuestras vidas, como que si nunca hubiéramos pecado. Que ya somos lavados en la sangre del Cordero. Y Dios nos ve con esa misma mirada de amor que tiene para su propio primogénito, Jesucristo. Ahora Él nos ve con esos mismos ojos, a nosotros su pueblo, los que somos hermanos y hermanas de Cristo. Me refiero a la justicia que es por la fe. Leo otra vez. Los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia, demostrando de nuevo, como el libro de Romanos, en los primeros 3 capítulos, demuestra que el único justo es Jesucristo y Dios mismo. Nos demuestra que no es posible, por esfuerzo humano, ganarlo, merecerlo, canjearlo, negociarlo. El hombre o el ser humano no puede conseguir la justicia de Dios. El nivel de justicia es tan alta que solo es algo que pudo Dios hacer por sí mismo, por nosotros, por amor. ¿Por qué no? ¿Por qué el pueblo de Dios, Israel, no pudo alcanzar la justicia? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Pero el que confía en él no será defraudado. Y por eso puse el nombre del capítulo 9 de Romanos, roca o piedra. Roca firme, ancla de vida, garantía de promesas de herencia en Cristo es el pacto que tenemos con Jesucristo. Él es la roca firme que contra tormenta en este mundo no va a prevalecer las fuerzas de este mundo ni las circunstancias de esta vida a derribarnos, porque el que se pare en la roca no será conmovido. O piedra de tropiezo, que hace caer, que hace que el hombre ve la ridiculez de que puede agradar a Dios en sus propios esfuerzos sin ese nuevo nacimiento, sin ese fortalecimiento del Espíritu en nuestra propia vida, la transformación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo que da vida y vida en abundancia. Es lo que realmente complace al Padre. Ve la multiplicación de sus hijos, la multiplicación de su familia, por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, la vida tuya y la vida mía. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos ha regenerado, nos ha transformado a la imagen de su Hijo. Y si no me lo cree, lean la palabra de Dios, que esa es la gloria que dice Dios que Él de su pacto. Lo vimos la semana pasada en capítulo 8 y los voy a recordar como dice.
en el 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Nos glorifica en Cristo, porque Cristo está en nosotros. Recuerdo las palabras tan claras de mi segunda mamá, mi pastora queridísima, primero era de la manada pequeña y posteriormente de Vida Victoriosa, la iglesia, donde ella impartía esta palabra de poder, de la gracia de Dios, donde decía: hemos establecido que usted está en Cristo, pero Cristo está en usted. Eso es donde se le nota. ¿Estás parado en la roca? ¿Estás creyendo las circunstancias? Porque muchos están en Cristo, pero no se nos nota o no se les nota que Cristo está en ellos. La vida del Hijo, la vida de Cristo tiene que iluminar, tiene que brillar en nosotros. ¿Cómo brilla? Por medio de abrazar cada aspecto de este pacto de gracia que es tan hermosa. Tanto por supuesto, primero se recibe a nivel espiritual y una nueva vida donde nacimos en el Espíritu, pero posteriormente se tiene que manifestar tanto en nuestra mentalidad de Dios, que tenemos la misma mente de Dios, de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:16, también se tiene que manifestar en nuestra salud, donde nosotros hablamos vida sobre nuestro cuerpo, donde rechazamos las mentiras que vienen acercándonos como la enfermedad y las circunstancias en esta vida, para que tanto en lo físico, en lo material, en lo tangible y lo intangible, nosotros reflejamos la gloria de Dios, para que podamos demostrarle al mundo que hay esperanza en Cristo, que no es una religión moribundo, una religión muerta como muchas religiones, es una relación viva, donde yo reflejo la naturaleza de mi padre y mi hermano mayor, no porque soy gran cosa, no porque yo pude hacerlo solo, sino porque Él está en mí y yo estoy en Él. Esa es tu victoria y esa es mi victoria, que Él está en mí y yo estoy en Él. Y somos uno, como el Padre y el Hijo fueron uno y que siguen siendo uno. La iglesia es uno con Cristo, porque es un Espíritu, un solo Padre, un solo Hijo, un Espíritu Santo que bautiza y que garantiza esta herencia para los hijos de Dios. Porque Dios quiere extender su familia, quiere que reflejamos su naturaleza, que demostramos ese fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas, que ese fruto, amor, gozo y paz y paciencia, que cuesta tanto que la humanidad demuestre ese fruto hoy en día. Y también que vean las sanidades milagrosas contra esperanza, donde el doctor puede decir que no hay salida, pero el Señor dice: ya abrí una salida. Tu salud ya lo pagué en la cruz del Calvario y te pertenece. No permita que el diablo te lo robe. Y además en tus finanzas y en tu bienestar y sus relaciones humanas, que Dios dice: te he bendecido y te he bendecido grandemente. La gracia de Dios es el regalo precioso que se refleja en cada aspecto de nuestra vida, donde gozamos de buenas relaciones en nuestra familia, porque hemos justificado a los que viven con nosotros y hemos justificado a la humanidad y los vemos con los mismos ojos de Dios. No con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y por lo tanto podemos brincar los defectos de los demás y ni nos pueden ofender, porque no nos interesa. No nos interesa. A Cristo acaso le interesó que le ofendieran y le dijeron cualquier cosa en contra de Él. No le importó, porque tenía una misión
muy por encima, muy en alto de su propósito de vida. Su propósito era rescatar lo perdido, rescatar nuestras vidas, rescatar nuestra propia humanidad y para que nos diera como una humanidad 2.0, que seamos ya espíritu. Espíritu, mientras estemos en este mundo, aunque tengamos esta carne y vivimos en este mundo, somos espíritu. Hemos nacido del Espíritu. El misterio que Nicodemo no pudo entender porque no tenía revelación en ese momento y no tenía el Espíritu de Dios en él, pero nosotros sí tenemos mucho más lo que tenían. Por eso dice que Juan el Bautista era el mayor profeta, el Elías delante de Jesús, el Mesías. El Elías del Antiguo Testamento profetizado era Juan el Bautista, que iba a proclamar que venía algo superior. Y Juan, el mayor profeta del Antiguo Testamento, por supuesto con la excepción de Jesús, el mediador del nuevo pacto, Juan el Bautista es el menor en el reino, porque Juan no tenía el nuevo nacimiento, no tenía lo que tenemos tú y yo, la vida de Dios en nosotros. Cuando nos vemos con los ojos o la mirada de Dios y cuando vemos a los demás con esos ojos, esa misma mirada o visión de Dios sobre la realidad y vemos las cosas espirituales más reales que los naturales, habremos llegado a la vida que Dios prometió y disfrutaremos de ese reposo y esa naturaleza divina mientras estemos aquí en esta tierra. Y por supuesto mucho más cuando partimos y estamos eternamente con nuestro Padre y hermano mayor. Entonces, hermanos, disfruten esta vida, pero proclame esta verdad sobre ti mismo. Que lo que dice nuestro Señor, que Él es la roca firme, no lo convierte en una piedra de tropiezo, porque su palabra es verdad y que todo ser humano fuera de Cristo sea mentiroso. Eso es poder. Cuando yo nunca me atrevo a desmentir la palabra de Dios, que yo más bien lo adopto, lo acepto y lo hago vida en mí, porque me da empoderamiento en la familia de mi Padre, Dios. Esta adopción es poderosa y se tiene que reflejar en la calidad de vida que llevamos para que seamos testimonio vivo. Pablo mismo lo dice en Corintios, que sean cartas abiertas tus vidas para dar testimonio a las naciones. ¡Wow! He predicado y les digo, pongámonos vivos, iglesia, y recibamos todo lo que el Padre tiene para nosotros. Les deseo un feliz y bendecido domingo. Bendiciones. Hablaremos pronto.